Bueno, muy buen día, tutor, deseándole que esté teniendo un excelente día. Mi nombre es María Fernanda Torres, pertenezco al grupo 11 del Sistema de Producción Acuícola y pues para esta actividad le voy a hablar sobre los alimentos vivos en la acuicultura. Cuando hablamos de los alimentos vivos nos referimos al plancton o a los organismos planctónicos que se dividen en especies animales, vegetales y bacterianas. Estos organismos planctónicos o los alimentos vivos son considerados parte fundamental de la cadena alimenticia en los sistemas de producciones acuícolas. ¿Por qué? Pues porque es el alimento que es consumido por la mayoría de las especies en su etapa larvaria, en sus primeros días de vida y en toda su etapa larvaria, incluso en algunas etapas adultas también se puede suministrar este tipo de alimento vivo. Eh, estos alimentos deben cumplir con una serie de características para que faciliten, por ejemplo, su aprehensión por parte de sus depredadores, en este caso pues las larvas, por ejemplo, deben contener o tener características de cuerpo blando para que sea fácil de aprehensión, como mencioné, y pues para que tenga una facilidad en la digestión, deben tener unas altas cualidades nutricionales para que cumplan o suplan los requisitos nutricionales de la especie acuícola a la que se esté suministrando. Se considera que ojalá tenga una alta tasa reproductiva para que haya una alta densidad, dado que a mayor densidad pues mejores características se tienen en las especies acuícolas y pues facilidad de la preservación o de la conservación del cultivo de estas especies de los planctónicos. Acá tengo en este mapa dividido pues a modo de resumen de todo lo que voy a hablar. Principalmente pues también recalqué acá unas características de los plancton o de los alimentos vivos. Es que como mencioné, son la base de la cadena alimenticia. También la mayoría son microscópicas, aunque hay algunas que son de tamaño macroscópico, que son un poco más grandes. Producen el 50% del oxígeno en el caso de las de especie vegetal o de los fitoplancton y producen un gas o un CO2 que contribuye a los cambios climáticos. Entonces hablamos de fitoplancton y zooplancton en la división de los alimentos vivos. Cuando hablamos de zooplancton nos referimos a las especies de tipo animal. Estas especies de tipo animal tienen unas altas características nutricionales y son las preferidas, las que son más producidas en laboratorios, e incluso ya ahorita se pueden conseguir en presentaciones comerciales los huevitos que traen incluso las condiciones adecuadas para que se puedan eclosionar y se pueda reproducir estas especies. Dentro de las especies de los zooplancton hay algunas que son las más trabajadas, por ejemplo la artemia, y aquí precisamente voy a hablar sobre la artemia. Es que la artemia tiene unas características que la hacen esencial y que la hacen pues la preferida por los productores para la alimentación de las especies o las producciones acuícolas. Por ejemplo, tiene un 47% o incluso más de proteína. Tiene las enzimas proteolíticas que contribuyen a la digestión de las especies acuícolas. Se puede alimentar o se puede suplementar especies de agua dulce o agua salada con las artemias y pues es de fácil almacenamiento y de fácil reproducción, como ya mencioné. Cuando hablamos de los fitoplancton, nos referimos a los organismos vegetales y como tal, como cualquier organismo vegetal, los fitoplancton requieren de la luz solar para su desarrollo, dado que también elaboran la fotosíntesis. Por eso, estas especies del fitoplancton no se desarrollan en aguas profundas, cosa que se me olvidó mencionar que es una característica de los zooplancton que se pueden desarrollar en aguas donde se tiene buena cantidad de luz o en aguas oscuras, es decir, en aguas profundas. En los fitoplancton no es el caso, no se consigue en aguas profundas, dado pues que necesitan de la luz solar para su desarrollo. Las principales pues especies del fitoplancton, se tiene algunas principales especies, pero son principalmente grupos de microalgas.
También estos fitoplancton incluso son utilizados para la alimentación de los zooplancton cuando se está en la etapa reproductiva, cuando se están produciendo los zooplancton, que incluso también se pueden alimentar con con levadura, que se me olvidó mencionarlo anteriormente. Y bueno, para finalizar, las ventajas del alimento vivo en la acuicultura, pues que se tiene menor grado de polución, que tiene mejor distribución, que mantiene las características de este alimento por muchas horas, es decir, puede estar, aunque tiene un ciclo de vida corto, mantiene sus características todo el tiempo, es decir, no se pierden sus características y es aprovechado al máximo por su depredador. Tienen características que facilitan su cultivo, como mencioné anteriormente, y tienen buenas características fenotípicas, como por ejemplo el color, la movimiento, todo esto que llama la atención y contribuye pues a que sea aprehendido o consumido por las diferentes especies. Y bueno, muchas gracias.